Pero hoy les invito que vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y les invito a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Yo sé que la iglesia es el lugar donde uno viene a escuchar, a aprender. Podemos decir que la iglesia es un lugar de milagro. Algunos sí, otros no están convencidos. Sí, la iglesia es un lugar de milagro. Y quiero decirles que el milagro más pequeño, más insignificante que hay, ¿saben cuál es el milagro más insignificante que hay? Entonces dicen, ay hermano, todos los milagros son buenos. No, sí, todos los milagros. Pero el milagro más insignificante, ¿por qué digo insignificante? Porque no tiene repercusiones eternas. Sanarse, levantarse, caminar. Un paralítico que se levanta a caminar, estoy seguro que la mayoría acá dice, ¡ay, qué grande! La verdad que para mí no es grande. Yo sé que es grande para el que está paralítico, porque va a poder levantar a caminar. Pero levantarse de la silla de ruedas no es grande. Levantarse de los muertos no es grande. Y eso el Nuevo Testamento una y otra vez lo muestra. Porque, por ejemplo, voy a citar uno ahora, por ejemplo, habían 10 leprosos. Todos Jesús los sanó. ¿A cuántos Jesús salvó? Uno. Así que el milagro menos significante es el físico. ¿Por qué? Porque el milagro físico es temporal. Es temporal, es corto. ¿Y qué vas a hacer en el cielo? ¿Que van a darte una corona por ser paralítico y levantarte? Gloria a Dios que sean levantados. Creemos en el poder de Dios. No hacemos alarido de los milagros físicos porque creemos plenamente que el milagro físico es algo de pasada de la vida. Pero sí, de gran valor es el milagro interior. El milagro que Dios obra en nosotros por medio de la verdad. Y el milagro que transforma nuestras vidas y nos lleva a ser semejante a Cristo. Eso sí es el milagro que es de gran valor. Creo que el valor más excelso y grandioso que bajo el cielo puede haber esto. Un hombre ser transformado, cambiado y comienza a ser semejante a Cristo. Eso sí, marcará el presente, futuro y eterno. Así que hoy vamos a hablar sobre los 4 amigos del milagro. Los 4 amigos de un milagro. Así que si en esta mañana viniste por un milagro, hoy voy a presentarte no el milagro, sino los 4 amigos del milagro y que la Escritura poco nos habla porque esos amigos son fundamentales para cualquier milagro. Principalmente el milagro de una vida transformada y de una vida que comienza a ser parecida a Jesús. Así que les invito a Marcos capítulo 2, donde la Biblia nos dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre
tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Así que vamos a hablar hoy sobre los 4 amigos del milagro. Vemos en esa historia de Marcos 2 que esa narración no solamente habla de un milagro, sino nos deja lección profunda que revela el secreto de la vida cristiana. Así que en esta historia vamos a descubrir el poder de ser ayudado por otros, ver y gozar de la obra de Dios en la vida de otros, siendo restaurados, transformados, salvados, y ver el poder de Dios obrando en vida de una persona, no por su virtud, no por lo que hizo, sino por esos 4 amigos hicieron en su propia vida. Un paralítico imposibilitado de llegar por sí mismo a Jesús es llevado por estos 4 hombres. Es bien rara en nuestra cultura, en nuestra realidad, difícil entender cómo abrieron el techo y bajaron. No voy a entrar en este tema porque no es el punto que hacían y porque las casas en aquella época eran hechas de una forma que no era tan fácil, no era tan simple, no era un apretar de un botón. Pero esos amigos llegaron a ese punto que tuvieron que abrir el techo para descender ese amigo y llevar que él recuperara su salud y levantara por el poder que hay en Cristo Jesús. Lo que parecía un simple acto de amistad se convirtió en una enseñanza espiritual para nosotros. Porque eso la Biblia dice, todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Y cuando leemos esa historia tenemos que pensar y sacar lección de esa historia, de esos 4 amigos. Y no ver simplemente el milagro, sino ver la grandeza, la maravilla, lo más notable de todo lo que esos 4 hicieron por este amigo. Y por supuesto, surge ya la primera pregunta, que era Dios, que cada uno de nosotros seamos uno de esos amigos. Y no tengo lugar a duda que la Biblia o el Nuevo Testamento mismo insta que cada cristiano genuino debe tener esos 4 amigos dentro de él. Si estamos creciendo, es imposible que esas virtudes esenciales de la vida cristiana que vamos a ver en esos 4 amigos no sean parte de nuestras vidas, o por lo menos no estemos creciendo en esta realidad, en estas 4 virtudes que vamos a ver de esos amigos del paralítico. El primer amigo de ese paralítico se llamaba fe. Se llamaba fe. Y ahí Marcos 2:5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos. Así que el primer amigo yo lo llamé fe. Yo lo llamé fe. Ahora, ¿y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe, hermano, escuche, la fe no es lo que yo siento. Ay, yo siento que tengo un gran fe. Bueno, si sentís, entonces si tú no sabes nadar, te metete en el río, digo, tengo una gran fe para cruzar a Concordia de nado. Y metete en el río, principalmente ahora que está crecido. A ver si tu fe te lleva allá. La fe no es lo que tú sientes. Eso es la desgracia de muchos que se dicen cristianos. Y lo digo con todo respeto porque muchos de ellos lo han enseñado esto, que la fe es lo que siento. Eso es lo que tú sientes de tu carne, lo sentís hoy, mañana no sentís nada. La fe es una certeza, la fe es una convicción, la fe es la fuerza interior que produce, que es movida por el obrar de Dios en nuestras vidas. La fe es esa plena confianza que yo tengo en quién deposito mi fe. La fe no está en ti ni en mí, la fe en quién deposita y cómo vives tu fe. Por eso Hebreos dice, es la certeza
y la convicción. Y certeza y convicción es algo grabado dentro de mí. ¿Tenés certeza que tu hija te ama? Tengo plena certeza y confianza. No me defraudes. Por supuesto, es algo que sé. Y no solo sé, sino lo veo, sino lo palpito todos los días. Así que la fe no es esa fe natural, emocional, carnal. Porque también los impíos que no conocen a Dios tienen fe. Uno prende una velita, otro va de rodilla, otro qué sé yo, matan. Hay unos que matan y pollos y hay otros que hacen un montón de cosas con la fe de ellos. Y esa fe, les confieso que no es la fe bíblica, que Cristo vino a morir para producir en el corazón del hombre esa verdadera fe. La verdadera fe proviene de una realidad de conocer a Jesús. Y esos hombres conocieron quién es Jesús. Esos hombres vieron sus amigos, su amigo paralítico, pero también se escuchaban quién era Jesús. Y la Biblia dice que su fama era esparcida por todas las regiones hacia afuera de la tierra donde él estaba. Así que Jesús vio la fe de ellos. Era una fe invisible, pero una fe activa. Y escucha, te digo, la fe invisible casi nunca tiene valor. La fe verdadera en Cristo Jesús es una fe que se ve. La fe en Cristo Jesús es una fe que se materializa. Materializa en tu forma de vivir, materializa en tu forma de ver las cosas, materializa en tu caminar, materializa en todas las circunstancias de tu vida. No es solo cuando te va bien. Estoy seguro que cuando todo mundo le va bien, si todo mundo tiene un sueldo duplicado, todo mundo, ay, qué gloria, me siento en el cielo. Hasta que te expulsan del trabajo y esa fe ya baja para abajo. Esa es la fe natural. La fe en Cristo Jesús es la fe que se fundamenta en Cristo, que se arriesga por Cristo, que ultrapasa todas las barreras que pueden estar delante de mí para que pueda llegar a Cristo. Que la que no mide espacio, tiempo, circunstancias, sino que avanza y ultrapasa para que pueda llegar a Cristo, ya que Cristo está disponibles para todos aquellos que lo buscan. Y acá vemos que el propio Jesús, mirando la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate y anda. Y eso qué maravilloso, hermanos, y qué maravilloso que nosotros podamos tener esa fe. ¿Por qué? Porque la fe nuestra, cuando está depositada en Jesús, tiene un potencial tremendo. No hay límite cuando estamos centrados en Cristo, fundamentados en Cristo, fortalecidos en Cristo y actuamos en Cristo. No hay límite. No hay límite. Por eso Santiago dice, la oración de la fe salvará al enfermo. Sí, puede salvar, pero no porque yo oro, sino porque yo confío en Cristo y deposito todo en Cristo y quedo esperando plenamente en la soberanía de Cristo. Y esta es la fe verdadera. La fe verdadera no es esta fe que yo decreto y ordeno. No es fe verdadera. Eso es una fe. Puede que haya respuesta, pero no es la fe que proviene de la Biblia. La fe que proviene de la Biblia es la fe que tiene la firma de Jesús abajo. ¿Quién es el hombre para ordenar? ¿Te das cuenta? Tú ya pensaste, ¿no? En un mundo que todos ordenan y reprenden y atan y decretan. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Salir para afuera, ordenar que el perro no ladre. ¿Te das cuenta? Esto hace como que Dios fuera un muñeco en nuestras manos. Incluso, para comenzar, no tiene ni un fundamento bíblico esto. La fe es conocer a Cristo, depositar mi ser en Cristo, entiendo lo que Cristo, pero también comprendo la soberanía de Cristo. Y mi fe, mi oración de fe, depositada en Cristo, creyendo en el poder de Cristo, oro y descanso en Cristo. Yo no necesito reprender, no necesito gritar, no necesito hacer alarido, porque Dios no se mueve por emociones. Dios no se mueve por emociones, como un hermano una vez me dijo, hace una oración de poder. Y yo digo, ¿cómo es la oración del poder? Sabiendo lo que él piensa, ¿no? O cómo es enseñado, pobre. Digo, ¿cómo es la oración del poder? Y que 12 respuestas.
Y entendí, yo le dije, ¿quieres que grite? ¿Quieres que grite ahí en el hospital? Es decir, eso es oración de poder. Oración tonto, que alguien que me escucha dice, ¿qué es? Y su Dios es sordo. Que su Dios escucha. Que nosotros entendamos que Dios está ahí escuchando. Y como la hermana oró en su corazón, Señor, ten misericordia de la hermana Erika. Ahí Dios no escuchó. No escuchó. No. Con tanto barullo ahí no escucha a Dios. Siendo que David dijo, antes que hubiera una palabra en mi boca, es que el Señor conoce todo. Un corazón quebrantado y humillado no despreciarás, oh Dios. Por eso tenemos que entender esa realidad para confrontar un evangelio trucha que se ha totalmente distorsionado con la imagen de Dios. Por eso tenemos que volver a las Escrituras y cimentar nuestras vidas en la fe verdadera que proviene de la palabra de Dios. Y ya te adelanto, quizás hago ese estudio 2 veces, así que no se preocupen. Entonces la fe, hermano, tenemos que resurgir de la palabra. Y mi fe se nutre de la palabra de Dios. A muchos de los que miro ahí y no les gusta leer la palabra. Y ya le dijimos que tu carne no te gusta leer. Siendo que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. En otras palabras, no es que solo oír, sino oír, masticar, grumear, sacar provecho de lo que Dios me dice. Y con mi relación con Dios, yo le hablo y lo escucho y comprendo y me miro a mí y le digo, Señor, ayúdame a que yo realmente edifico mi vida sanamente en ti. Esto es la fe. Amados, la fe no es una magia. Un domingo de 9 a 12 y terminó. Hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Viva la patria, mi tiempo, mi vida, carnalote, hago lo que me da la gana. Y después cuando surgen las cosas, ay hermanos, oren por mí, estoy muy afligido. Oren por mí, oren por mí. Y sí, oramos. Como iglesia oramos. Pero quiero decirles, quiero guiarles, ese estilo de vida es un estilo de vida ajeno a las Escrituras. Sé que Dios es misericordioso, es compasivo, es longánimo. Pero sé que como líder tengo que enseñarte la realidad de la palabra de Dios. La fe está cimentada en Dios. Por eso es una certeza y una convicción. Y esa certeza y convicción no puede salir fuera de ese libro. Porque ya no es. Ahora, no es porque las cosas surgen y acontecen, Dios está en esto. Hay un estudio que he hecho en YouTube. Ni todo lo sobrenatural es de Dios. Eso la Biblia lo dice claro. Ni todo lo sobrenatural es de Dios. Así que Dios sigue obrando, por supuesto. Que creemos en esa iglesia, por supuesto. Que oremos, por supuesto oremos. Y ayer hablábamos con hermana. Cualquier hermano que siente necesidad, hermano, quieren que ore por mí. Como iglesia paro de predicar y oramos por ti. No somos una iglesia movida por una forma tan estática. No. Tengo que parar de predicar, paro de predicar y oramos por cualquiera. Y esto es la vida de la iglesia. Lo que hacemos, sí, porque venimos a aprender lo que la Biblia nos dice. Y hermano, es fundamental esa realidad de la fe, porque esa realidad de la fe, Hebreos dice, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes agradar tus emociones, tú puedes agradar al otro que escuchó tantas barbaridades, pero a Dios, nada. La fe que agrada a Dios es esa fe que parte de una vida de conocer a Dios. Porque Jesús mismo dijo, y esa es la vida eterna, que te conocen, relación íntima, que te conocen a ti por único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. Conocer. Y surge la pregunta, ¿cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Qué tuviste conversación esa semana con Cristo? Y por supuesto no estoy haciendo, cada uno haga su vida. Pero ¿qué tú puedes decir, esa semana yo pude realmente, qué sé yo, hablar. Nosotros cuando predicamos al impío, ¿qué le dijimos? Dijimos, Dios es un Dios personal, ¿verdad? ¿Verdad?
Ahora, ¿lo vivimos personal, como personal? Pregunto, ¿lo vivimos nosotros en nuestra vida con Él personal? No lo vivimos. Muchas veces no lo vivimos. Hasta que algo surge ahí, sí, sacamos de las venas y arterias para que podamos hablar con Él y cruzamos hasta otras galaxias para llegar a Cristo. Y debemos todos los días tener esa relación íntima, viva, real con Él. Esto es lo que va a producir. Y por supuesto, separar a Jesús de su palabra es un terrible error. Es un terrible engaño. No puede. Por eso Juan, cuando lo presenta en Juan 1, el principio era el logo, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y era Dios la palabra. Logo, el poder, la manifestación de Dios se vino en la persona de Cristo, pero se materializó en la palabra viva de Dios. Así que, ¿querés conocer a Cristo? Bueno, venga y conózcalo en su palabra. Pero no solo en su palabra, porque tú puedes ser catedrático en la palabra de Dios y un miserable pobre interiormente. ¿Por qué? Porque esa palabra también es un libro español. Es una literatura español que tú puedes dominarla de punta a punta y saber todo. Pero nunca es igual que tú conozcas el verbo vivo que es Cristo. Y cuando tú te relacionas con Cristo y tienes una vida con Cristo, puedes conocer mejor a Cristo en su palabra y puedes mucho más crecer con Él en medio de esa verdad. Y esto es lo que produce la fe viva. Eso es lo que produce una fe genuina, una fe que puede romper techos, romper barreras y avanza, que puede romper los lazos de la muerte, que puede romper todo lo que hay, obstáculos que pueden tocarnos en esta vida y proseguir adelante victoriosos en Cristo. Esa es la fe bíblica. Y esa es la fe bíblica que dice, aunque Él me mate, en Él confiaría. ¿Por qué? Porque lo conocía. Y esa es la fe de Pablo, que dice, no importa las luchas, el hambre, desnudez, chicote, no importa, proseguiré. ¿Por qué? Porque esa fe está depositada en el Hijo de Dios que me amó, por mí se entregó. No es una fe volátil. Y es triste ver en el decorrer de los años muchos cristianos, fe así. Es decir, mi fe depende de la circunstancia o de lo que estoy sintiendo. Me sacaron del trabajo, mi fe se fue a la lona. Y ahí vemos un montón de gente que se va a la lona, que se dice cristianos. Apareció una enfermedad y ahí, ¿por qué Dios me hizo esto? Ese día un hermano de otra ciudad me escribe contándome de una persona que trabaja con él, que también le decía que perdió su esposa y que le decía, ¿por qué? Y que hacía un montón de preguntas. Y yo simplemente le dije, decirle, ¿por qué no? No preciso tener fe para entender la realidad de esa vida. Que todos estamos de paso. Niños que nacen están de paso. Ancianos de 100 años también están de paso. Y pregunta al de 100 años, te dice la vida pasó rápido. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestra vida como cristianos? Es la certeza de Cristo en nosotros. Porque el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Así que en Cristo Jesús, cuando yo crezco en Cristo Jesús, mi fe ya no depende del vivir ni del morir. Mi fe ya depende de Cristo. Así que esto es lo que vemos. La fe te lleva a un punto tremendo que puedes asombrar a Jesús. Y lo digo, no por gestos o por lo que hagamos, sino por la actitud que tenemos dentro de nosotros. Y una de las personas que más maravilló a Jesús, ¿sabe? No fue ni un sacerdote, no fue ni un fariseo, no fue nadie de la cúpula religiosa del judaísmo, sino fue una mujer extranjera, Sirofenicia. Que Jesús la comparó a perro y ella seguía atrás de él y dice, sí, Señor, sí, yo sé que soy perra, pero también los perros comen de las migajas
de su Señor. Ten compasión de mí, siguió. Y Jesús miró y dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque interiormente supo quién es ese hombre. Y no importa lo que me dice, no importa lo que pasa, no importa en pos de él. Sé que la migaja de él será una riqueza eterna para mi vida. Y en una palabra Jesús, asombrado primero por su fe, le dijo, vaya a tu casa. Fue a su casa y su hija estaba liberta. Y eso es maravilloso. Así que no sé cuál es lo que tú quieres de Jesús de esta mañana. Así que no venga acá como en el bro. No venga acá como el bro. Eso no es no sé cómo lo dicen. Acá no es, voy a depositar y voy y saco, pongo y saco. No, venga acá a depositar tu vida, entregar tu vida a Cristo, rendir todo tu ser a Cristo. Y los que son cristianos de esa iglesia, siempre lo digo, no invitan a la gente, vaya a la iglesia que Jesús, allá te soluciona todos tus problemas. No, invítalo a venga a conocer a Cristo, porque el que hace la clave en la vida es Cristo. Es Cristo. Lo que Cristo hace, sí, alumbra la mente, trae vida interior, transforma la vida. Nos hace comprender la realidad de esta vida, nos hace entender nuestra fragilidad. Así que de esta mañana no sé por qué estás acá o por cuál motivo. Quizás ha venido por un milagro. Dios puede darte el milagro, pero reciba el milagro más grande de conocer a Jesús, depositar tu vida a los pies de Jesús y permita que Jesús realice el milagro más grande de transformar tu corazón de piedra al corazón donde tú vivas para Él y camines con Él. Eso es el milagro más grande. Lo mismo que asombró Jesús. Dos personas que asombraron Jesús. Fue el centurión. Fue el centurión que llamó que viniera a orar por su siervo. Y cuando Jesús iba, dijo, no soy digno de entrar a mi casa. Solo diga una palabra y mi siervo se sanará. Jesús dijo, nunca he visto en Israel tamaño fe. ¿Por qué? Porque ese centurión tuvo una revelación plena de quién era Jesús, que su fama se desparramaba por toda parte. Y él le dijo, yo soy un jefe que tengo autoridad y a este le digo va y este viene. Y lo que estaba diciendo a Jesús, tú reina, tú eres el rey de los cielos y de la tierra. Tú con una palabra tuya, todo eso. En otras palabras, como dice la Biblia, por la palabra de Dios se crió ese cielo y esa tierra. Lo que nos cuesta a los cristianos es comprender la dimensión de ese Dios que creemos en Él. Que te aconsejo, vaya a Isaías, si no me falla 40, 41, vas a ver, te dice, agarra, las naciones son como gota. Imagínate, ¿no? Logra entender. No logra entender que las naciones a Dios es como una gota. Agarra todas las arenas de las manos con el hueco de su mano. Todas las arenas, que decir, y esto es nada más que un ejemplo, que decir, lo que está diciendo para ti, nuestro Dios es mucho más, que decir, no logras comprender. No, por eso Pablo fue al cielo, en un mundo que tenemos un montón de gente ahora hacen viajes celestiales, ¿no? Se fue, murió y quedó no sé cuántos años en el cielo y ya son unos viajes celestiales. Y Pablo fue al cielo y dije, escuché cosas y vi cosas, no puedo explicar porque al hombre no va a entender. Que Pablo era muy tímido, no quería hablar mucho. Es que Pablo sabía que por más que explica a Dios, no va a explicar a Dios. Por eso es la fe, por eso es lo que vemos en Cristo Jesús. Como Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. Al Padre. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Quién me ve a mí? Ve al Padre. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Venga a la palabra. Permita que la palabra sea vivificada por ti y eleva tu corazón y todo tu ser y hable con Él, porque Él es más real que tú y que yo y que cualquiera de nosotros acá. Esa es la fe que obra, esa es la fe que roba el corazón de Cristo. Esa es la fe, porque esa es la fe que Él vino a transmitir a los hombres.
Esa es la fe que Él vino a transmitir para que vivamos en ella. Así que, amados hermanos, seamos portadores de fe. Seamos portadores de fe, pero de esta fe. Seamos agentes de fe, pero de esta fe. Seamos realmente unos amigos de esta fe. Sí, tú y yo somos llamados a ser amigos de esto. Así que querés el bien de tu hermano, llévalo a esa fe. Instalo a esa fe. Cuando te juntas con él, en lugar de hablar de montón de baboseras y que no están mal, hable de esa fe, porque esa fe levanta. Y les confieso, y estoy seguro que muchos de acá lo experimentan, que cuando nos sentamos a tomar mate y a reír y comenzamos a hablar de las cosas de Dios, y hay algo mucho más gozoso de las cosas comunes y corrientes de esta vida. Y por supuesto, no me entiendan mal, no estoy diciendo que tenemos que ser ermitanos, de solo sentar y hablar de la Biblia. No. Pero insta a tu hermano a crecer en la fe. Insta. Sea un buen amigo como ese amigo. ¿Por qué? Porque la paralisía no solo es de los pies. Hay muchos cristianos tan atrofiados interiormente. Hay muchos cristianos tan paralíticos interiormente y no saben hacer más que la rutina de toda la semana, de todos los meses, de todos los años, y siguen igual por años. La fe actúa. La fe actúa. Por más pequeña que sea, la fe debe ser visible. Así que seamos amigos realmente como esos amigos que podamos llevar con fe, y que Jesús viendo la fe nuestra. Así que la fe no debe desanimarnos. La fe no debe desanimarme por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por mi esposo, sino debemos ser agentes de fe. Por más que el viento contrario, somos agentes de viento contrario. Somos agentes de viento contrario. Lamentablemente nuestra carne le gusta ¿qué? Bajar el río agua baja. Porque es más fácil. Porque nadie te critica. Porque nadie te llama santurrón. Pero identificarte con Cristo es ir hacia arriba. ¿Es fácil? No. ¿Quién te dijo que es fácil? Nunca es fácil, pero vale la pena. Nunca es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Y nadar para arriba, no sabes los músculos espirituales que producirán dentro de ti. Por eso vale la pena. Así que el primer amigo que tenemos se llama fe. Que Dios me ayude a tener fe para terminar el segundo. El segundo amigo de ese hombre paralítico se llama humildad. Y vinieron a él unos trayendo un paralítico. Humildad. No hay milagro sin humildad. No, incluso la fe verdadera tiene que estar vestida de humildad. O mejor dicho, la fe verdadera tiene que comenzar a renovar sus vestiduras en humildad, porque todos vinimos a Cristo, nos falta lo que se llama humildad, y todos tenemos un concepto de la humildad ajeno a lo que la Biblia dice. Ser pobre, señores, no es humildad. Tener cara de Santa Claus tampoco es humildad. Nosotros catalogamos a la persona por su forma de ser, por su simplicidad, o qué sé yo, por su ropa. Esto no es humildad en absoluto. Eso no es humildad. Humildad es reconocer cuán insignificantes somos. Humildad es saber cuán nada somos. Como David le decía a Dios, tú me conoces y sabes que somos polvo. Eso es la humildad. La humildad, conocer la majestuosidad de Dios y mirar esa majestuosidad de Dios y mirar a mí y me doy cuenta que no soy nadie. Que ni en mí tal fuerza, ni en mí tal poder, ni en mí tal nada. Por más que tenga o no tenga, no es en mí. No es en mí. Por más que tengo cámara de seguridad, la humildad dice, si el Señor no edifique y guarda la ciudad, en vano los que la guardan. La humildad eleva a una altura sublime la gloria de Dios y la miseria nuestra. Y cuando yo veo mi miseria a la gloria de Dios, no puedo más que verme como Isaías, ay de mí,
pecador. Y vivo en medio de pueblos pecadores. ¿Por qué? Porque delante de la gloria de Dios no hay nadie que es, o posee, o puede, o tiene. Y todo eso lo que podemos decirlo son entre los hombres carnal, temporal y pasajero. La humildad, sí, la humildad exalta a Cristo. Por eso Jesús inició su sermón diciendo, bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y esos humildes son aquellos que realmente entienden que no puedo vivir esta vida sin Dios. No tengo fuerza más que Dios. Por más que veo, no hay luz más que la luz de Cristo. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. No era poeta, dijo la verdad, porque sin Cristo solo podés ver lo temporal, lo terrenal, lo pasajero y la aflicción de esta vida presente. No hay. No hay. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es hecho de humildes. Y así que todos que venimos a Cristo no somos humildes, pero sí en la realidad que reconozcamos que necesitamos a Dios y me rindo a Él. Dios, te necesito. Y en el momento que veo que en la cruz murió por mí y me dio su vida, y entiendo que no tengo vida más que el de Él, me rindo a sus pies, le digo, perdóname, dame tu vida y ayúdame a caminar contigo. Esa es la humildad. Esa es la humildad que no tiene color, no tiene nombre, no tiene marca de auto, ni de ropa, ni de cantidad de dinero, no tiene nada. Y esa es la humildad que agrada al corazón de Dios. Y esa humildad en los que realmente conocen a Dios es una humildad que se mueve, que actúa. Y observen que todo esto, que sin lugar a duda que cantamos la canción que dice, que basada en Filipenses capítulo 2, ¿cantamos esta canción hoy o no? Bueno, pero algo cantamos sobre Cristo. Esto se llama espíritu de Alzheimer, que pasa a veces, pero uno lo reprende y se va. Pero Filipenses, la canción que cantamos siempre, siendo en forma de Dios, no quiso ser como Dios, sino despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo en forma de hombre, se humilló a la parte más baja, muriendo muerte de cruz. Jesús se identificó en su vida, en su muerte, en todo lo que tuvo que caminar esos 3 años y medio. Jesús reveló y reflejó en su vida la verdadera humildad. Así que si querés realmente profundizarse más en la humildad, vaya a ver cómo Jesús vivió. Tenemos una idea totalmente chueca de Jesús. Hay un nabo por acá, Jesús dijo que Jesús tenía una casa en la playa y millonario, porque en aquella época un burro era un Ferrari de hoy. Mira cómo tergiversan la palabra. Y una casa en la playa era un lujo. Es decir, esto es venir a la palabra de Dios y tú haces que la palabra de Dios diga lo que tú quieres decir. Aunque Jesús no habló ni de rico ni de pobre, Jesús sí habló de riqueza y pobreza espiritual eterna. Así que si querés aprender realmente lo que es humildad, vayamos a Cristo. Ahora, ¿por qué la humildad es tan poderosa a los ojos de Dios? ¿Por qué? Primero, Dios mira al humilde con favor. Dios mira al humilde con favor. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas las cosas. Voy a disminuirlo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y por supuesto, no estamos hablando de temblar, porque tú puedes temblar por fuera y por dentro un corazón de piedra. No. Ahí lo dice claramente. Dios mira, porque Dios da favor al humilde. Dios mira al humilde con favor. Porque esos humildes son los que hacen parte del reino de Dios. Y dice, mi mano hizo todas las cosas, pero miraré al que es pobre, y acá pobre no es económicamente, al pobre y humilde de espíritu que tiembla ante mi palabra. Es decir, aquel que se deposita todo en las manos de Dios. Aquel que literalmente necesita de todo y en todo caminar con Dios. Y eso no es una frase, porque tú puedes poner en tu casa
Yo en mi casa adoramos al Señor o servimos al Señor. Eso no es, esa es una realidad interior que en casa, en la calle, en el trabajo, donde sea, eso marca tu propia vida. Por eso es imposible, escuche, es imposible crecer en humildad si no crecemos en el temor de la palabra de Dios. Y el temor acá es reverencia. El temor es considerar la riqueza de esta palabra y comenzar a aplicarla a tu vida y a vivirla, porque esa palabra es importante para mí. Y esa palabra es de suma importancia para mí, así como el aire. Alguno acá puede vivir sin aire. Pero escuche, aunque todos mueren asfixiados, por tanto que acá no me falta el aire para que yo esté vivo. ¿Me entienden? Es decir, la palabra de Dios es para nosotros todos, pero yo la digo para mí, porque ella es vida para mí. Y debe ser, cada uno debe decir lo mismo para sí. Y ahí habrá el favor de Dios en nuestras vidas. Dios no busca multitudes ni religiosidad, Dios no busca fórmulas. ¿Entiende? Dios no busca fórmulas. Dios busca corazones, vidas realmente que están empalpadas con Él. El humilde no razona a Dios, confía, cree, se somete, se obedece, se entrega, se dispone. Esa es la realidad del humilde. Segundo, Dios habita con el humilde. Dios habita con el humilde. Volvemos a Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime: yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con el humilde. Así que entienda que donde hay soberbia, donde sobra, donde hay soberbia, ahí no está Dios. Donde hay exaltación humana, ahí entienda, no hay Dios. Puede llover milagros, se puede surgir un montón de cosas. Ahí no hay Dios. Dios habita en la humildad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no conoce gente que no sean humildes. Porque Dios, cuando mira a los hombres, solo mira una cosa, una realidad: reflejo de la soberbia. Porque eso es lo que hizo el hombre. En su pecado quiso decirle a Dios: no necesito de ti, no necesito de ti. Aceptó el engaño de la serpiente. Sí, yo puedo ser como Dios. Y ojo, a veces nosotros solo pensamos en esto en el jardín. Escuche, quizás cada uno de nosotros está viviendo esa realidad. Cuando tú forjas tu día, tu vida, tu forma, tu trabajo, como te da la gana, lo que tú estás diciendo a Dios: no necesito de ti. Yo realmente, como Dios, puedo decidir en mi vida, hacer lo que me da la gana, decidir en mi matrimonio, decidir con mis hijos, decidir en mis finanzas, decidir afuera. Eso es la falacia más grande de decir evangélico, cristiano, y vivir en esa realidad. Eso es lo más terrible. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama a Él, nos llama para que seamos esclavos, plenamente esclavos de Él. Y esa esclavitud es la verdadera, la plenitud de libertad que el ser humano puede tener. Así que el amigo humilde entiende la gracia y se torna canal tremendo para glorificar a Dios en su vida por esta gracia. Y no solo, hermanos, no solo en hechos, sino en su propia vida. En su propia vida. Donde hay humildad, Dios manifiesta su poder. Tenlo por cierto, donde hay corazón, vidas humildes, rendidas a Dios, en humildad, Dios manifiesta su gracia. Tercero, Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y primera de Pedro 5:6 dice: revístanse de humildad. Revístanse. ¿Quién tiene que revestir? No ore a Dios: Señor, ayúdame a ser humilde. No, disculpe, es una oración necia. No ore a Dios. Dios no está acá para hacerte lo que tú y yo debemos hacer.
No le digas, Señor, ayúdame a ser humilde. No, comienza a trabajar en tu vida para sacar la soberbia y comienza a ser humilde. ¿Y cómo? En una relación con Dios viva y leyendo su palabra y viviendo en medio de su pueblo, porque vivir acá es el examen final de todo lo que aprendemos en las Escrituras, ¿sabe? Es decir, a ver, hermano, yo realmente estoy creciendo en humildad y estoy entendiendo la palabra y estoy derrubando mi orgullo. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, pero me quedo en mi casa. No entendiste nada. ¿Por qué? Porque el taller de experimentar lo que tú estás aprendiendo es acá en la iglesia. Es acá limpiando, es acá trabajando, es acá ayudando, es acá involucrando. No estoy diciendo, pero acá, aislado en tu casa, mira, hasta el diablo se parece santo. Acá, la humildad se manifiesta, la humildad sale. Ahí vemos, en esa humildad salió. Porque reconoció el poder de Cristo, reconoció la ineficaz del hombre y se movió hacia Cristo. La humildad se mueve. Revístanse de humildad. ¿Quién tiene que hacerlo? Es tú. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú. Por esto insto que los miércoles es fundamental, para no decir que es lo más normal, de venir y aprender lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para que tú comiences a golpear el enemigo más grande que tenés, que no es Satanás, sino tu carne. Absolutamente, lo que Satanás aprovecha es tu carne. La que tú tanto acaricia y nutre y alimenta y cuida y protege y maquilla. Es tu mayor enemigo. Revístanse de humildad. Y Pedro sigue diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fue tiempo. Humíllese. ¿Quién tiene que humillar? Tú. ¿Y cómo me humillo? Rendir tu vida a Cristo. Vivir cada día con Cristo. Cristo es una persona y esa persona está contigo, no es afuera. Esa persona está contigo. Por eso yo intento romper todas las mañas evangélicas. Vamos a la casa de Dios. No, la casa de Dios es tú, eso no es la casa de Dios. Eso es necedad, eso es locura, eso es catolicismo romano. Que hermano sienta. Ay, cantamos la canción, sentí la presencia de Dios. Y hace la canción. Sin decir nada que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Dios habita en ti. ¿Y por qué? ¿Por qué tragamos todo eso? Porque no estudiamos la palabra de Dios, no la leemos realmente para comprender y entender. Y hay gente que está, ay, te alabaré, ay, tremendo, sentí la presencia de Dios. ¿Y antes? ¿Pero qué Dios es este? Que con una canción aparece y con una canción desaparece. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que la carne hace? Eso todo lo que la carne hace para engañarte. Porque viene un montón de gente en una reunión como esa. Escucha la canción que cantamos y algunos dicen, sí, lo que pasa aquí está lindo, pero uno no siente nada. ¿Y qué quieres sentir? Bueno, vaya a la oficina aquí, te pongo un 10 de los masajes, por lo menos comienza a sentir. ¿Te das cuenta de ese concepto? ¿Qué es esto? Escuche, ¿qué es esto? Hablando serio, la carne. La carne. ¿Por qué? Porque en tu carne hay montones de hormonas. Y esas hormonas, cuando entran en movimiento, hay un cambio de estado interior y tú juzgas la espiritualidad por tu estado carnal, físico. Entonces, la verdad, me sentí, hoy estaba por morir. Ese tu estado anímico, tu estado físico no tiene nada que ver con la espiritualidad de Dios. Por eso no usamos esos medios. ¿Para qué? Para que tú puedas conocer a Dios de verdad y para que tú vivas a Dios en una forma libre. Que no necesito que me cante y que observen últimamente las canciones, ¿no? Es decir, hacen unas canciones de 1 minuto y la repiten 3 horas. ¿Entiendes, no? Él es mi paz. Dísele a tu hermano que Dios es tu paz. Él es mi paz. Ay, ore. Ve a Dios, Él es tu paz. Y comienza con esa. ¿Y qué pasa?
las hormonas comienzan a trabajar y dentro de mí, y ahí muchos hermanos comienzan a llorar. Ahí lloré y sentí a Dios y no estoy contra, ¿me entienden? Por favor, no estoy contra que lloro, yo muchas veces lloro, pero no es porque sentí a Dios, sino porque estoy gozando a Dios. Y si no lloro, estoy gozando a Dios. Y ahora como verlos así, todos mirándome así con una cara para comerme, también me gozo en Dios. Así que por eso Jesús dijo, si el Hijo de os libertares verdaderamente sois libre. No dependo de situación, no depende que alguien me agite para que yo me despierto. No, pero eso ¿cómo surge? Conociendo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, es como cuando alguien conoce realmente la leche verdadera y otro le trae una leche 90% agua. Es lo mismo. Cuando tú comienzas a saborear la leche verdadera, por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, dice Pedro, y para que por ella vayan creciendo. Porque cuando tú conoces la leche verdadera, ya automáticamente identificas aguachento. Así que, amados hermanos, apuntamos a la humildad, a donde Dios realmente obra. Y ahí, como dijimos, Jesús mismo fue el hombre más humilde que esa tierra vio. Filipenses 2, 5, 8, despojó a sí mismo. El mayor milagro ocurrió porque Jesús se hizo humilde, ¿sabes? El mayor milagro que esa tierra experimentó porque Jesús se hizo humilde, dejó su trono de gloria, se identificó con la miseria de este mundo que somos nosotros, se identificó como uno de nosotros, vino, habló nuestro idioma, caminó como nosotros caminamos, lo vimos, entendemos, pero nos transmitió el mensaje. Y no solo esto, sino murió en la cruz por ti y por mí. Pagó el precio, abrió, sacó la deuda, clavó en la cruz, abrió la puerta. Por eso cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la puerta, porque realmente Jesús es la puerta que puede traerte vida a tu corazón. Jesús es la puerta que realmente que puede llevarte a vivir una vida para la eternidad con Él. Todo eso, ¿por qué? Porque humilló su propia vida. Si queremos llevar a otros al milagro, debemos tener la misma actitud de Cristo. Somos llamados a seguir sus pisadas. Así que tienes que pensarte en ti mismo, ¿cómo vivo mi vida? ¿Realmente llevo mi vida a la humildad del Hijo de Dios? O yo dictamino a mi manera, tiene que ser así, no soy así. No, ¿quieres vivir así? Vívalo. Vívalo. Pero quiera Dios que todos en esta mañana podemos decir, Señor, llévame a seguir tus pisadas. ¿Y quién tiene que seguir tus pisadas? Por eso te digo, no le ores a Dios, hágalo. Hágalo, porque Jesús no vino a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso nos enseña, por eso la palabra de Dios nos confronta y nos consuela y nos fortalece para que nosotros la llevamos y comenzamos a trabajar en ella en nuestras vidas. La oración, quinto, la oración del humilde tiene poder. La oración del humilde tiene poder. Segunda Crónicas 7:14 dice, y si humillare mi pueblo y oraren, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. La humildad sí manifiesta el poder de Dios. Un amigo humilde no necesita ser reconocido, aplaudido. No necesita ser destacado. ¿Sabe el nombre de esas personas que llevaron ese paralítico a Jesús? Yo lo inventé. Pero alguno, qué sé yo, uno puede poner compasión, lo que sea. Yo quise poner humildad. Pero ¿qué es? Eso es la humildad. La humildad no es ser reconocido. Que la forma que todos nos asombramos con lo que hicieron, pero no sabemos qué son. Y esa es la humildad. La humildad no debo ser reconocido. La humildad no es ponerme una placa. La humildad no es que alguien afuera, excelentísimo señor pastor. No, llámame hermano, me encanta hermano porque somos hermanos, todos somos ovejas. No me ofende, no te preocupes, no me ofende. No. Humildad es humildad, como decía C.S. Lewis. Humildad no es pensar menos de uno, sino pensar menos en uno. Y lo que más hacemos es pensamos en nosotros. Ay, estoy así. Ay, cómo me siento. Ay, esto. Ay. Comienza, rompe esto.
Rompe esto, mírate hacia la cruz. Por eso Hebreo nos dice, puesto los ojos en Jesús, en Jesús. Cuando miramos en Jesús, todo ese polvo cae al piso. Todas esas nieblas desaparecen cuando miramos a Jesús. Porque cuando miramos a Jesús vemos dos personas solo, a Jesús y a mí. Y cuando me miro a mí, ve cuán débil, cuán fraco, cuán necesitado, y cuán frágil, cuán soberbio, cuán orgulloso soy. Y ahí sí comienzo a ir hacia Cristo para que Cristo transforme mi ser. El mundo necesita, amados, más de estos siervos humildes que brillan con luz propia. El mundo necesita personas que brillan, pero reflejan la luz de Cristo. Por eso preciosa la palabra de Juan el Bautista. Importa que yo mengue y que Él crezca. Qué maravilloso esto. Qué maravilloso esa libertad de que hago lo que hago, voy donde voy. No importa, y no me importa que nadie me ve, que nadie me felicita, que nadie me diga, ay, qué lindo. Yo sé que no es feo esto, pero ya lo hago. ¿Por qué? Porque sé que lo que hago es para el Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, hágalo para el Señor. Porque en aquel día la recompensa del Señor valdrá por toda la eternidad y esa miserable vida que nosotros estamos viviendo. Y por supuesto, lo que Dios te dice será eternamente mucho mayor que alguien. Porque los hombres, ¿qué hacen los hombres? Hoy te ponen arriba y mañana te llevan al infierno. ¿Por qué? Porque le frustraste, no dijiste lo que le gustan, etc. Por eso mejor lo que Dios dice de nosotros, no lo que los hombres dicen de nosotros. Así que, amados hermanos, voy a terminar por ahí, respetando el horario allí. Así que esos 4 hombres hicieron clave en la vida de ese paralítico. Pero esos 4 hombres son realmente lo que debemos ser como cristianos. Y hablamos de la fe y hablamos de la humildad, y no voy a citar los otros 2 para que realmente esa semana podamos trabajar con esas 2 realidades. Mi fe es realmente la fe bíblica. Mi fe realmente es la fe que exalta a Cristo. Que exalta a Cristo. ¿Y a dónde, hermano, te exalta a Cristo en tu vida? La fe que tiene que exaltar a Cristo es en tu vida, en tus hechos, en tu palabra, en tu pensamiento, en tu forma de ser, en la renovación de tu mente, en despojar al hombre viejo para que Cristo comience a ser visto en ti. Esa fe es poderosa. Esa fe es poderosa y esa fe tiene la firma de Dios abajo, porque esa es la fe bíblica, no es la fe la que tú sientes. Muchos irán a la sepultura, ¿sabe con qué? Con esa fe emocional que no siento, ¿no? Estamos en una época, ¿no? No siento. No sentís. ¿Y por qué hace un montón de cosas sin sentir? Es decir, todas las mañanas se levantan con toda la gana de ir a trabajar. Y ni que hablar con la luz, con el recibo de UTE, de OCE, que todo el mundo va contentísimo, así, gozosos, para pagar. ¿Y por qué para las cosas de Dios tenemos que sentir? Porque tu carne te manipula. Tu carne te manipula. Cuando tú conoces la verdad, ya no vive por lo que tú sientes, sino porque lo que la verdad dice, y la verdad se llama una persona Jesús. Así que la fe es la certeza. Y sin esa fe, imposible agradar a Dios. Por más que tú sientes tu fe gigante como ese mundo, no te sirve para nada. La fe que realmente agrada a Dios es la fe que proviene de Dios, es la fe que se nutre de Dios, es la fe marcada por Dios y la fe donde podemos abrir esa palabra y ver realmente que lo que tenés en tu vida es fe. Eso es la fe. Ahí para esa fe no hay límite. Y por supuesto la humildad, que el brazo o la columna fundamental de esta fe, porque sin humildad tu fe no sirve para nada. Sin humildad. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia de Corintios? Rápido que tengo 1 minuto. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia de Corintios? Tenían todos los dones. Tenían todos los dones. Tenían todos los dones y Pablo dijo, no pude hablarles como espirituales porque eran niños, son carnalotes. Por todos los dones que tienen no te sirven para nada. Y Pablo le dijo, con esos dones que ustedes tienen, en otras palabras, se va al capítulo 3, están llenando de hojarasca, madera y heno. Y lo que hay de cristianos que están llenando
de heno y hojarasca, porque heno y hojarasca hacen muchos volumen, pero la Biblia dice que en aquel día el fuego va a probar tu obra y tu vida. Tu obra y tu vida. Quiera Dios que podamos crecer y construir en nuestra propia vida oro, plata y piedras preciosas que permanecerán para siempre. Pongamos en pie y oramos. Y por supuesto, te insto a que tú examines tu vida en esta mañana y hagas una introspección de tu fe, de tu vida, tu humildad. Y por supuesto, como dije, la humildad que Dios agrada, la humildad que mueve la mano de Dios, la humildad a donde Dios habita, la humildad que saca a Cristo para asombrarse de nuestros corazones. Así que dígalo a Dios en esta mañana en tus propias palabras, mirando hacia ti mismo. Dígalo ahí a ti en tus propias palabras y pídele, Señor, ayúdame a que yo viva en la vía de la fe bíblica, siguiéndote a ti, Señor, siguiéndote a ti, siguiendo tus pisadas, siguiendo tu forma de vivir, siguiendo tu forma de descender del cielo y ser uno como nosotros. Vivir en ese basurero de mundo de pecado y de engaño y de corrupción. Pero nunca se vio en ti corrupción porque tú te identificaste plenamente con el Padre. Ayúdanos que te tenemos a ti.